agresiones sexuales, coacciones, amenazas, palizas, ahí va metido todo. Bien, cuando aquí vino a ayudar mucho en el tema de la violencia de género la Ley Orgánica 1/2004, que fue la que puso un poco de orden en esto. Hasta entonces la policía no tenía elementos, no tenía instrumentos para atacar los malos tratos. Eran unos delitos que se cometían dentro de la familia. Y siempre hemos oído todos que los trapos sucios se lavan dentro de la familia, que no se entere nadie. Los propios vecinos, cuando oíamos, no nos metíamos por decir, mira, lo que pasa en casa debe de quedar. Y mirábamos a otro lado, éramos felices, no nos preocupaba nada. Cuando una mujer daba el paso de venir a denunciar, lo primero que hacía la policía, porque es que no podía hacer otra cosa, lo primero que hacía la policía era llamar al agresor, traerlo allí y decirle, ha sido usted denunciado por su esposa. Entonces, como era una simple falta, la policía no podía detener. Simplemente le informaba de lo que había contra él, ese señor marchaba para su casa y claro, ¿qué pasaba? ¿Qué habíamos hecho con eso? Encender la mecha. Yo recuerdo en una ciudad del Mediterráneo, de la que no voy a decir ahora cuál es, un odontólogo, porque esto baña todas las clases sociales, un odontólogo que le dio una vez 2 bofetadas a su esposa y fuimos a la clínica a buscarle, llegamos a la comisaría y simplemente pues, le informamos que es lo que se podía hacer, informarle de que iba a ser denunciado, debíamos tomar la filiación y de que le denunciaríamos ante el juzgado. Cuando llegó a casa, a las 2 horas, la mujer, gracias al toldo de una heladería que tenía debajo de su casa, no se murió. Pero aquella mujer saltó por la ventana en esa misma. Eso hacía pensar un poco qué estamos haciendo. ¿Estamos haciendo esto bien? ¿O no? Porque es mejor que nos denuncien. Entonces, cuando viene la ley orgánica esta, y ya empieza a ponerse un poco difícil al maltratador. Maltratador, como bien decía Marta, es un personaje despreciable, es un personaje además cobarde, es un tirado, es un reyezuelo, su casa hace todo eso. Pero cuando la víctima denuncia, dice ya, tendrán ustedes problemas, es muy violento, es muy malo, es muy violento. Bueno, pues alguno de esos violentos y malos hemos tenido que tumbarlo del suelo porque se nos desmayaba y darle aire y soltarle el cinturón y quitarle los cordones de los zapatos porque cuando sabía que entraba en el calabozo se nos estaba desmayando allí. Luego entonces vamos a empezar, es el mensaje que quiero transmitir, a perder el miedo a estas personas. Vamos a empezar a pensar que en un régimen democrático todos somos iguales ante la ley y que la policía tiene ahora mismo un grupo de UDEF, de SAF, de violencia de género, que es exactamente igual que el que persigue a cualquier otro tipo de delito, porque esto es un delito sin más. Si bien es cierto que todas aquellas faltas que antes quedaban perdidas, como en la familia, como era, que son las que más se producen en este maltrato, y que son el tirón de pelos, el bofetón, el empujón, la patada en el culo, ese tipo de cosas, que hasta ahora eran faltas que no se podían casi perseguir, ahora se elevan a la categoría de delito. Ahora, una sola de esas actitudes hacen que el Señor venga a nosotros y le vamos a proporcionar una habitación. Yo siempre digo, con vistas al mar no, que aquí luego no tenemos mar, pero le ponemos una habitación con vistas a la montaña. Perdón. No, es Villacandado, digo. Ah, ya. Bueno, pues como decía antes, el Código Penal vino a ayudar un poco en este tipo de situaciones, porque cuando, por ejemplo, 2 conductores se pelean en la calle, se dan 4 empujones en un semáforo, eso es una simple falta, eso queda, bueno, ahora es un delito leve, eso nada, 300, 400 euros cada uno en el juzgado, cada uno a su casa y no pasa nada más. Esto era lo que pasaba antes con la mujer, con el agresor, 400 euros. Ella era victimizada 2 veces, porque encima los 400 euros es que era de la cesta de la compra para ella, que tenía que pagar él. Esto ahora ya no es así. Esto ahora ya cuando este tipo de actitudes son contra la esposa o mujer que esté o haya estado unidas por análoga relación de afectividad al agresor, automáticamente es delito. Vamos a detener a este señor y vamos a proporcionarle a una serie de instrumentos como este, la prueba reina, que es la orden de alejamiento, que luego hablaremos de ella. Luego,
también protege esta ley, en su variante de violencia doméstica, protege también al marido de la mujer. Porque sí es cierto que mínimamente, pero también hay casos en los que el marido es maltratado. Que son mínimos, pero los hay también. Y los niños, ascendientes, descendientes, hermanos, por naturaleza, adopción o afinidad, aquellas otras personas como tipo au pair que hay en algunos domicilios que están estudiando un idioma, también están protegidas por el tipo de violencia doméstica. Y también las parejas del mismo sexo, que no llega a ser tan protegido como la violencia de género, que es hombre contra mujer con relación de afectividad en medio, pero sería lo mismo entre parejas del mismo sexo. Están protegidos también, pero de alguna manera están en una segunda división. Yo ya, pues no sé por qué traía el guión, porque como veis empezó a hablar y no lo he seguido, y ahora para cogerlo, pues bueno, va a ser... Bien, esta ley habla de la discriminación positiva, que muchos hombres no entienden. La discriminación positiva quiere decir que cuando hay un grupo que antes fue maltratado, ahora no hay paridad 50-50, sino que van los pasos que iban por detrás, vamos a dárselos por delante. Y esto es lo que ocurre en esta ley. La mujer sí que tiene efectivamente más derechos en este caso, pero también pienso que es porque se los merecía. Bien, en la policía ahora mismo se han creado varios grupos. No es el que yo represento aquí, que es de SAF, que somos los que, la infantería, los que en primera instancia recibimos a la mujer, muchas veces en muy malas condiciones, fatal, está en shock, estás hablando con ella y no sabes, te das cuenta que le repiten las cosas y no se ha enterado de lo que está diciendo, porque ella está en su mundo, está viviendo, no sabe lo que le está pasando. Hay que repetirse por favor. También está en el grupo llamado de UPAP, que es aquel grupo que se encarga de controlar y ayudar a la mujer cuando la orden de alejamiento se le ha sido concedida. Ellos inmediatamente, además, en menos de 4 o 5 horas ya están llamándola por teléfono. Hay un funcionario que con su nombre y apellido le dice quién es y ya le proporciona su teléfono y le pide el de ella. Es su ángel guardián a partir de ese momento. Cuando ella tenga que ir a cualquier lado, cuando ella le pase algo, él va a estar ahí presente diciéndole lo que tiene que hacer. Ellos están un poco por detrás de nosotros. Nosotros digamos que somos quienes detenemos, instruimos el atestado y pasamos el proceso judicial y luego vienen ellos. La Guardia Civil, exactamente igual que nosotros, tiene unos grupos que se llaman EMUME, que funcionan exactamente con nuestras mismas directrices. ¿Qué pasa cuando se recibe una denuncia? Una denuncia nosotros podemos por muchos conductos. Gracias a Dios, ahora cada vez más hay un vecino que llama, que están oyendo voces. Puede ser la propia víctima, puede ser un familiar de la víctima, puede ser un amigo de la víctima, puede ser el profesor del niño, el maestro, puede ser el médico, cuando atiende una dudosa lesión en un ojo, y como decía Ana Belén, fue con la puerta. Esas se conocen, cuando es un puñetazo, no hay duda, o sea, no puedes decir que ha sido una puerta porque produce otro tipo de lesiones. El profesional que está en el ULA o está en un hospital lo detecta rápidamente. Entonces cura a esa señora, pero lo que sí hace es mandar rápidamente un comunicado al juzgado. El juzgado nos lo traslada a nosotros para que investiguemos ese tipo de cosas. Bien, es cierto que si la mujer, que hemos encontrado algún caso, se niega rotundamente a denunciar, con lo que tenemos tiramos para adelante. Pero hay muy poco, realmente hay muy poco que hacer. Cuando dicen que no, y que no, y que no, y que no. Y yo recuerdo una situación que me dio muchísima pena, y no puedo dar muchos datos porque está todavía en el juzgado, de una mujer que por circunstancias que no vienen a cuento, yo sabía que había sido maltratada y que le habían dado una paliza y lo sabía además. Y cuando la llamamos dijo que no, y que no, y ¿tiene usted derecho a abogado? No. ¿Y tiene usted derecho a la protección? No lo necesito. Y no. Y esa chica o esa señora acabó en una pista forestal en el término municipal de Santiago de Compostela, recordarán ustedes, no hace mucho. Ese fue un fracaso. Esa es la contrapartida de la sonrisa que yo he visto en la mujer aquella que está allí en el fondo. El otro. Pero bueno, luchamos con lo que tenemos y hacemos lo que podemos. Cuando se inicia un atestado, ya he dicho por qué circunstancias puede llegar a nosotros, la víctima, ya digo, viene en un estado lamentable, no
no sabe, está perdida, no sabe qué hacer, no sabe no sabe qué va a pasar el día después. Muchas además vienen con pena, y lo van ustedes a detener, no lo que para menor duda, como lo que es, como un delincuente. Pero es que yo solo quería que le metieran miedo. Ya, mire, pues con miedo no metemos. Mucha gente, a que viene a ver si le podemos meter miedo. Miedo no metemos a nadie. Cuando encontramos un delincuente, evidentemente hacemos lo que hay que hacer con los delincuentes, que es iniciar un proceso contra él, que acabará en el juzgado, y vamos a tirar para el por lo que hay. Bueno, pues entonces a esta mujer inmediatamente le ofertamos la posibilidad de ser asistida por un abogado o una abogada que están especializadas en este tipo de delitos. Se entrevistan con ellas a solas en la intimidad, y cuando vienen ya plasman la denuncia acompañados por ese profesional del derecho, que, repito, merced a un acuerdo que hay aquí en Galicia, creo que es gratuito, sea cual sea la renta que tiene la víctima. Inmediatamente se le pregunta si hay lesiones, qué tipo de lesiones hay, si hay partes facultativos. Si no los hay, les llevamos a que sean asistidos de esas lesiones y aporten el parte facultativo. Yo personalmente prefiero dejar que la víctima, cuando venga, me aprovecho de la espontaneidad de ella, que suelte, que vierta, que largue todo lo que tiene, que lo eche fuera y recoja. Cuando acabó, aquellos flecos que me quedan entiendo que son importantes, ya voy repreguntando yo sobre ellos. Pero es muy importante que ella, con esa vehemencia que tiene, que nos ha dicho Marta ahora, después de tanto tiempo un consejo, aprovechar esa forma de narrar y de contar lo que le ha ocurrido. Bueno, luego hay que preguntar si el agresor tiene armas, porque hay muchos cazadores que tienen armas, si tiene adicción a las drogas, al alcohol, alguna ludopatía. Y hay algo que quería decir, que viene muy al cuento. Uno de las amenazas del maltratador, sobre todo cuando se trata de una mujer extranjera, dice: como yo te denuncie y te eche de casa, te van a deportar, porque tú tienes aquí ahora mismo la reagrupación familiar gracias a mí. En el momento que yo quiera, como hacen ellos, el avión, te vas. Y muchas mujeres se lo creen. Caso error. Y es el mensaje que quiero lanzar. Es mentira. Al contrario, si la mujer está ilegal, no se va a iniciar ningún proceso hasta que acabe, hasta que haya una sentencia. Si estuviera ya inmersa en un proceso de expulsión, se paraliza automáticamente. Cuando nosotros detectamos eso, damos aviso a extranjería y se paraliza. Quiere decir que la ciudadana extranjera, mientras esté en esa situación, tiene tantos o más derechos que por lo menos tantos como una española. Y eso sí que me gusta decirlo, y sí que me gustaría que se transmitiera, porque es que es el denominador común que encontramos siempre. Es que yo no venía porque me dijo que me ponga de ilegal, que me van a deportar, que me van a mandar para mi país. Se le ofrece también la posibilidad de pedir una orden de protección. La orden de protección es un documento estereotipado que ya tenemos al uso, que cuando ella acaba de declarar, simplemente tiene que ir contestando las preguntas que se le van a formular allí, y entonces cuando lo conceden lleva 3 tipos de medidas, y que son penales, civiles. No se me escucha. A veces, a lo mejor... Es que me faltaba la entender. ¿Se habrá pagado al pulsar? ¿Lo está encendido la...? Ahí mira si está encendido. Bueno, me avisáis. De todos modos, si yo odio los guiones, en el momento que alguien quiera hacer alguna pregunta, yo corto aquí y contesto las preguntas, porque ¿qué es lo mejor? Cuando hay así una interacción más activa. Bueno, decía que las medidas son penales, civiles y de asistencia y protección social. Las penales son aquellas que, puede ser desde incluso una prisión, pueden condenar a la prisión, meterlo en la cárcel,
Luego hay otras que son las de que van a impedir una circunstancia que utiliza mucho el maltratador cuando sale del juzgado, son los WhatsApp o las llamaditas. Muchas gracias por lo que has hecho, no te preocupes, arreglitos somos, etcétera, etcétera. Cuando sale de ahí nosotros mismos se lo decimos, delante del abogado que le va a atender al detenido, pero también se lo repiten en el juzgado. Cuidado con ponerse en contacto con ella, por ninguno de los procedimientos que usted cree que pueda existir, ni siquiera por la interposición de un emisario en común que tengan. El cuñado que tenemos, vete y dile que también haría que esa persona quebrantara esa medida y vuelve a venir aquí detenido. Y la misma señora que he visto reírse, yo sabe de qué le estoy hablando porque también le ha pasado eso y el tipo ha vuelto otra vez a visitar el mismo calabozo que había visitado la vez menos de la semana anterior. Bien. Luego, ya que nos invita a participar, sí. Y antes de que nos vayamos de este punto, como bien decía en el tema de las personas extranjeras que se deciden o amenazan a sus maridos, si sigues así voy a denunciarte, y este le dice, si tú denuncias, tú te van a quitar los niños, te van a deportar, tal. Esto sí ocurre así, ciertamente, yo conozco casos, pero también ocurre en las parejas, sobre todo cuando tienen hijos, y sobre todo cuando son muy jovencitas, que hay inexpertas, les dicen, si tú me denuncias, va a ocurrir que nos van a quitar los niños y van a ir a un centro. Y eso no se lo dice solo el marido, se lo dicen los suegros también. Ivanera, sí. Sí, efectivamente, así es. Como no tienes medios de vida y como yo soy el que aporta el dinero, si yo te denuncio yo me voy a separar, te quedas sin niños, te quedas tú solo. Son coacciones, son amenazas que debemos de saberlas nosotros. Es muy importante que tengamos conocimiento de ellas cuando se viene. Por eso digo yo que cuando viene una víctima yo la dejo que exteriorice todo lo que trae dentro, porque esas cosas fluyen ahí, salen ahí en ese momento. Bueno, las medidas penales en la retirada de armas, que los cazadores saben de qué estoy hablando, los cazadores eso lo llevan fatal, porque cuando le quitan el arma tardan bastantes años en volver a cazar, y como es su vicio lo pasan bastante mal. Pues, y entonces ahí está inmersa la prohibición de comunicación, la de aproximación, la de residencia, e incluso digo la prisión provisional en algunos casos. Las medidas civiles son la atribución del uso y disfrute de la vivienda familiar, determinar el régimen de custodia, de visitas, comunicaciones, distancias con los hijos, régimen de prestación de alimentos y cualquier medida de protección del menor para evitar el peligro o el perjuicio. Y las medidas de asistencia y protección social, que son la red activa de inserción, las ayudas económicas, tanto a nivel municipal como estatal, como de la comunidad, etc. Paralelamente, en algunos casos también conceden la solicitud de medios telemáticos de protección. Eso es otra cosa que las víctimas tienen que tenerlas, saber que existe. Son la pulserita famosa, que ella lleva una especie de telefonillo en su bolsillo. Cuando hay un radio de acción que no se cumple, que se incumple, pita en una determinada central que no está aquí, y esa llama inmediatamente a la comisaría de Lugo y dicen, tenemos este caso en el que nos ha saltado la alarma. Entonces inmediatamente se ponen en contacto, la gente de la UPAP se pone en contacto con esa víctima y le dice, ¿dónde estás? ¿Estás bien? ¿Ha pasado esto? A lo mejor puede ser accidental, no tiene por qué, ha roto el radio, pero no tiene por qué el tío intentar quebrantar aquella medida, ¿no? Pero bueno, la víctima está avisada de que tiene que estar un poco más en alerta. Esto proporciona o da algún quebradero de cabeza a nuestro cuerpo humano que está por civil en aquellas ciudades, en aquellos pueblos muy pequeños, los costeros, en los que decreta 500 metros, y yo que sé, por deciros algo, de Lache, si a una víctima que vive en el centro del pueblo le decretas 500 metros con su agresor, pues el agresor lo tiene realmente difícil, porque claro, tiene que subir a la montaña, bajar por otro lado, tirar... Sí. Pero bueno, esas son cosas que habría que estar a cada momento a lo que... Bueno, solamente un inciso, Laura, no solamente me gustaría, ahora que hablas de la pulsera, que quede una cosa que clara, en Lugo sí se está utilizando esta pulsera. Se está utilizando, ¿no? Lo pregunto porque, bueno, ayer se nos dio pues un caso bastante penoso en el juzgado
donde alguien se negó a solicitar una pulsera para una maltratada, para una mujer maltratada, porque en Lugo no se está utilizando. Entonces, ¿Qué es más efectivo, la teleasistencia o la pulsera? Bueno, más, o la pulsera. Yo la teleasistencia desconozco cómo funciona. La pulsera funciona bien. Funciona bien. La víctima en todo momento es alertada. Es más aproximada. Claro. La teleasistencia, Entiende la policía, inmediatamente tiene conocimiento la policía antes que la propia víctima, la policía sabe que está siendo vulnerada esa... Que puede que no sea un quebranto, puede que el tipo pase, porque ella está en la Plaza España y él pase en Campo Castelo. No tiene por qué ser quebranto, pero... La teleasistencia es como tipo ayuda, claro, en un caso de... Sí, podemos pensar.